Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es, vamos a empezar ya la sesión de nuestros foros especializados que estamos haciendo, que se están organizando a través de la Coordinación de Investigación. Este es el foro UX UI Service System Design para hablar sobre las tendencias actuales en nuestro Centro de Investigaciones de Diseño Industrial. Tenemos un panel híbrido, tenemos a 4 de nuestros panelistas aquí presentes y tenemos a una invitada también a través de nuestro Zoom. Estamos transmitiendo a través del canal de Facebook del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial. Gracias a todas y todos los que nos ven de manera virtual. Al final de la sesión, si gustan también ir comentando, vamos a estar leyendo sus observaciones. Bueno, pues vamos a iniciar la presentación. Y bueno, el objetivo del foro, aquí está, es dar a conocer estas especialidades como líneas de desarrollo en el campo disciplinar del diseño industrial y en la formación profesional. Cada uno de nuestros ponentes va a ir presentándose conforme vayan avanzando las slides. Entonces, primero le invito a Gustavo Casillas, ¿no?, a leer brevemente su presentación. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi presentación personal. Ok, gracias. En 1990 abrí el centro de cómputo del CIDI, ¿no? Me llamaron para que por favor echara a andar el centro de cómputo. Desde entonces he trabajado el tema de interacción, de diseño de interfaz. Y esto me ha llevado pues a otros tipos de diseño de experiencias, etcétera, que es de las pláticas que vamos a dar hoy, y que bueno, hay gente maravillosa que ha hecho cosas muy buenas, ahorita van a ver, y más bien después me metí a trabajar cognición y diseño tratando de buscar las bases conceptuales y teóricas de este trabajo, y finalmente lo que he trabajado más recientemente ha sido más filosofía del diseño y de la técnica. Hola, gracias. Bueno, yo estudié diseño industrial aquí en el CIDI, después hice una maestría en diseño para la interacción y bueno, finalmente mi doctorado es en experiencia del usuario. Doy clases aquí en el CIDI de experiencia del usuario e innovación social y en el posgrado de metodología del diseño y diseño de emociones. Entonces, mi trayectoria ha sido un poco también, como lo menciona Gustavo. Si ustedes ven, ya no hablo mucho de diseño industrial en mi perfil. Y lo último que hemos estado hablando en términos de la investigación es el diseño transdisciplinario. Cómo nosotros como diseñadores o diseñadoras nos podemos insertar a equipos de trabajo con otras disciplinas para crear soluciones únicas y cubrir áreas de oportunidad que ahorita no se están desarrollando. Gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí, claro. Ok, hola, bueno, yo soy Karina Cocho, soy también diseñadora industrial del CIDI. Posteriormente estudié la maestría en diseño multimedia en Barcelona y me he dedicado a consultoría de diseño. Empecé por diseño industrial, luego lo fui dejando, diseño gráfico, publicidad, y le fui entrando a la parte de experiencia de usuario y de mercadotecnia, entendiendo la importancia de conocer para quién diseñamos y de saber que al final hay que insertar en el mundo real los productos. Entonces, mi expertise va por ahí y mi interés es justo darle realidad a los proyectos de diseño. Gracias. Enseguida, Ana Paula. Gracias. Soy Ana Paula García Colomé, soy docente aquí del CIDI, profesora de tiempo completo, diseñadora industrial también de aquí. Después me especialicé, tengo 2 posgrados, uno en diseño estratégico e innovación en Italia y un posgrado en docencia aquí en México. Y la vida me llevó precisamente al área de productos, servicios y experiencia de usuario. Actualmente soy también consultora senior en diseño de servicios, diseño estratégico, y por ahí nos meteremos también en sistemas. Al final tocan mucho las disciplinas. Siendo consultora también tengo experiencia en diferentes sectores, entonces he trabajado en proyectos de educación, financiera principalmente, proyectos de movilidad,
bienes de consumo, proyectos que tienen que ver con el sector salud. Y mucho tiene que ver también con la parte de project management o gestión de proyectos, que se toca mucho con diseño de servicios y mucha investigación de usuario. Entonces, técnicas de investigación de usuario, y actualmente también coordino el laboratorio de diseño de servicios de Service Lab del CIDI, cosa que nos da mucho gusto. Ya lleva como 6 meses, bueno, prácticamente lleva un año, y hemos tenido muy buenas colaboraciones, y la idea es ir creciendo y haciendo más red con los egresados, que ya por ahí tenemos ubicados alrededor de 80, entonces ir impulsando estas disciplinas aquí en el CIDI. Gracias. Sí, hola, soy Guillermo Mesa, soy igual egresado de aquí del CIDI, generación EMO. Hice igualmente una maestría en diseño de interacción con especialidad en entornos médicos. Actualmente estoy como design manager de BBVA, llevando específicamente la aplicación, pero bueno, ya veremos qué es lo que conlleva UX aparte del tema digital. Dentro de mi experiencia, pues he llevado temas de investigación con usuarios, el tema de digitalización, también productos no digitales y servicios también en entornos bancarios principalmente. Muchas gracias. Entonces, ya una vez presentándose nuestros panelistas, vamos a proceder a que cada uno haga su presentación. Bueno, la ponencia son enseguida, ¿no? Van a ver una explicación del tema a tratar. Después vamos a abordar este tema en debate con ellos, casos prácticos, y luego vamos a hacer una sesión de interacción, preguntas y respuestas que estaré moderando. Entonces, invito a Gustavo Casillas a que pase a dar su ponencia. Gracias, Blanca. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me gusta mucho estar aquí y estar con estos colegas tan destacados. Quiero marcar empezar con un hito histórico, un hito del diseño, que vino a cambiar muchas cosas, y para mí uno de estos hitos es justamente el iPod. No es solo que se haya pasado del Walkman, que era el cassette, a la tecnología digital, esto es hacer archivos MP3 para tener tu música. O sea, la música dejaron de ser átomos para pasar a ser bits, sino que además hubo un cambio radical, más allá de ese cambio de los átomos a los bits, que de por sí es radical. Y este otro cambio implica el diseño del iPod, como este producto no solo tiene un diseño muy bonito respecto al anterior, ¿no? Esta cuestión de en medio, el reproductor MP3, que tenía los mismos controles o la misma interacción, el del cassette, nada más que en chiquito porque era digital, ¿no? Ya no tenías cassette, pero tenías el mismo botón de play, stop y subir volumen, ya está ahí. Y ahora tienes un disco, tienes una pantalla, puedes leer la información, puedes interactuar de forma distinta. Esto de por sí es un cambio del diseño muy importante. Pero más allá de eso, el iPod no es un objeto, el iPod es todo un sistema. Y el iPod es toda una serie de elementos, es un servicio. El iPod incluye el iTunes. El iTunes incluye una nube desde donde puedes tener la música, incluye la aplicación para la computadora, incluye la conexión con la computadora, pero esto implica también que hubo centro de datos, y hubo gente que programaba este centro de datos, y había la conexión con internet, y había la conexión satelital, pero también había la tienda virtual y la tienda física. Y toda esta tienda virtual de música donde podías comprar tu música vino a cambiar la industria musical. Vino a cambiar la forma en que la gente vive la música y se relaciona con la música. Y esto vino a cambiar la identidad y la autoexpresión, y vino a cambiar el lifestyle, vino a cambiar la forma de vida. Entonces el iPod es todo este conjunto de interacciones y de elementos. El diseño del iPod no era el diseño de un objeto, sino era el diseño de todo esto que estamos viendo aquí. Y esto lo puedes apreciar como diseño de sistema, diseño de servicios, tiene sus elementos efectivamente de diseño de interacción, porque vino a cambiar la forma de interactuar con los objetos.
y no solo la interacción física. Y esto viene a cambiar lo que es la experiencia del usuario. Ajá, entonces, para mí sería un ejemplo claro de cómo el diseño se transforma. Y el diseño deja de ser el diseño del objeto y se convierte en el diseño de todo esto, de todos estos elementos, de todos estos conjuntos. Entonces eso, tienes muchos participantes, no solo un usuario, sino muchos participantes, stakeholders. De esto nos va a platicar Karina muy bien. Tienes los objetos, los dispositivos, sí, que sería el diseño tradicional, pero también tienes el software. Y es muy interesante porque cambia la función ya no física, sino cambia la función a través del software. Cuando tú actualizas tu software, estás cambiando la función de tu dispositivo. Entonces la función no es esa cosa física que se creía hace 100 años, sino ya la función es esta función digital. Y esto lleva a formas de interacción nuevas y diferentes. Y tenemos las conexiones, y tenemos estos servicios, los sistemas, las tiendas, la nube, las aplicaciones, y tenemos el Deep Learning y el Big Data para aprender del usuario, para darle recomendaciones al usuario, para crear nuevas experiencias de usuario. El diseño industrial ahora es todo esto, no el objeto. Pues esta es la primera idea que quiero que quede clara, y justo por eso estamos aquí, porque cada uno de nosotros habla de estos aspectos. Entonces estamos diseñando sistemas o redes de seres humanos, artefactos, espacios, donde todos ellos están en interacción y se modifican mutuamente. Entonces la función ya no es la función de un objeto, sino es la función del sistema, de cómo el sistema se integra con los demás objetos, cómo se integra con los demás seres humanos, y esto es lo que le da la función a los artefactos, y esto es lo que genera una buena, una mala experiencia de usuario. Entonces hacemos redes, no hacemos cositas aisladas, ¿no? Hacemos redes, hacemos servicios, hacemos experiencias. Entonces, esta idea de unir el pensamiento del diseño más el pensamiento de sistemas, porque estamos diseñando sistemas, junto a la administración del cambio, esta cuestión de cómo se modifican las organizaciones, cómo se modifican las comunidades, las sociedades, y todo esto, en el marco de problemas complejos, nos da lo que se conoce como diseño sistémico. Hay quien le llama pensamiento sistémico de diseño, uniéndolo al design thinking o pensamiento de diseño, pero la idea sería la misma. Esta tendencia del diseño a ir más allá de los elementos aislados y pensar en los conjuntos, en los sistemas, y cómo estos sistemas modifican a las instituciones o a las comunidades. Entonces, tenemos este marco doble, aquí está junto, porque se supone que tengo poco tiempo, ya voy a terminar. Pero es esta idea de framing the system, significa poder determinar cuál es el sistema que vas a diseñar, ver cuáles son sus actores, sus agentes, sus usuarios, los participantes. Entonces, el siguiente paso de listening to the system, que significaría escuchar al sistema, saber qué pasa con cada parte del sistema, y de esa forma entiendes al sistema y puedes definir qué es lo que quieres hacer. Entonces, en este doble diamante, que es esta versión actualizada del Design Thinking, sería esta parte de Designing the Right Thing, o sea, diseñar lo correcto. No puedes empezar a diseñar sin saber exactamente qué pasa con el sistema y qué es lo que quieres diseñar. Y ya la segunda parte del proceso es a la que estamos acostumbrados en nuestras clases de diseño, donde designing the things right, o sea, diseñar las cosas bien. Tenemos un proceso de diseño para eso, pero antes tendríamos que estar esta investigación y este análisis de los sistemas. Este es un ejemplo de la clase que doy de complejidad de un alumno del semestre anterior del smartwatch, y los elementos que tiene: empaque, fabricación, sostenibilidad, el ecosistema de la marca, precio, las personas, la mercadotecnia, etcétera. Y esta es otra tesis, una tesis teórica, donde va manejando los distintos conceptos y los va uniendo. Entonces se pueden hacer estos ejercicios de mapa de sistemas y te hacen entender tu proyecto de forma distinta y te hacen tener
una visión del proyecto mucho más profunda. Entonces, ese sería de los ejercicios. Muchas gracias. Bueno, ahora le voy a pedir a Juan Carlos Ortiz que dicte diseño de experiencias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy estoy muy contento en participar en este foro, sobre todo porque creo que en términos de la Escuela de Diseño es muy importante que comencemos a hablar de estas temáticas. Y bueno, sobre todo también celebro el hecho de que estemos todas y todos el día de hoy en este auditorio. Bueno, voy a iniciar esta presentación hablando de este producto. Quizá algunos de ustedes lo han reconocido y justo cuando lo usamos comenzamos a percibir aspectos de él. Por ejemplo, su peso, las texturas que tienen las teclas, los sonidos que crea y sobre todo la resistencia al usar la máquina de escribir. Y si bien todo eso puede informar a la experiencia del usuario, eso no significa que se esté generando un diseño de experiencias. Un punto importante entonces para el diseño de experiencias es la intencionalidad, es decir, cuál es esa experiencia que yo quiero generar a partir de la práctica del diseño. Y bueno, retomo esta silla porque es creo que un objeto en el que la comunidad del CIDI reconoce y justo es la Spoon Chair, ¿no? Y cuando Heather Wick comenzó a diseñar este objeto, él tenía claridad con respecto a que quería generar una experiencia de diversión y lo sintetiza en la forma del producto, que básicamente es una especie de trompo donde nosotros nos sentamos, giramos y potencialmente nos divertimos. Entonces, a partir de ello, lo que estamos visualizando es cómo la experiencia define las decisiones de diseño para entregar un proyecto con estas características. Perdón. Ahora, otra de las cualidades del diseño para la experiencia es que reconoce que estamos diseñando para seres humanos. Y eso implica reconocer nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestras emociones y lo hace a partir del proceso creativo. Por lo tanto, ya podemos pensar cuál es la experiencia que yo quiero generar, cuáles son las emociones o si la experiencia es agradable o desagradable. Y bueno, eso también genera procesos específicos para diseñar experiencias. Ahorita yo recurro al modelo que presenta Shedroff y colegas y uno de los puntos importantes es que ellos definen en el paso número 1 identificar esa oportunidad para el significado. A lo que ellos se refieren es, si yo trabajo en una comunidad, ¿cuál es la experiencia idónea para el proyecto que estoy desarrollando? Y eso a su vez va a informar el paso número 2. Definir la experiencia y con base en eso, pues ya seguimos un proceso más tradicional en donde entiendo la experiencia, genero ya sea una solución de servicio o producto, lo prototipo, la puedo evaluar y finalmente entrego la solución de diseño. Y es aquí donde quiero puntualizar dos aspectos. Hay una relación directa entre la experiencia del usuario y el diseño para la experiencia. Podemos entender de manera muy general a la experiencia del usuario como cómo viven las personas el producto, servicio u objeto. Y por otro lado, al diseño de experiencias como los procesos, métodos, herramientas que a mí me sirven para diseñarlas. Pero esto siempre va a estar en relación, es decir, si yo no considero la experiencia del usuario o conocimiento relacionado a las personas, en realidad estoy imaginando diseñar experiencias, porque sigo diseñando a partir de mi realidad. Y cuando estoy diseñando experiencias, pues necesariamente al evaluar la solución, voy a tener retroalimentación y eso va a impactar mi solución. Y justo el punto de partida es el objeto, la solución. Y esa solución, bueno, ya no es nada más un artefacto, puede ser un servicio, puede ser un proceso o incluso una aplicación. Ahora, en términos de experiencia del usuario, rápidamente, a partir de una revisión que realizamos, identificamos que hay 4 elementos que involucran la experiencia. Uno es el usuario, otro la interacción, otro el objeto y el contexto. Y todo eso tiene un impacto en la experiencia, pero al mismo tiempo, cada uno de esos aspectos nos puede ayudar a diseñar un objeto. Por ejemplo, esta es una herramienta que se llama el mapa de la experiencia.
Y si la vemos, bueno, está estructurada en dos ejes. El eje de las X nos informa si la experiencia es placentera o no placentera, y el eje de las Y, 3 momentos para estudiar la experiencia, antes de que use el producto, cuando lo comience a usar y al momento de hoy. Esta información la presentamos a partir de un objeto que genera la experiencia de autonomía, y vemos que al inicio la interacción y la experiencia fue negativa, pero en el momento en que realizamos la evaluación ya era positivo. Esto nos puede servir, por ejemplo, para pensar en estrategias para rediseñar, por ejemplo, el primer contacto que tiene la persona con el objeto, o, por ejemplo, cómo se diseña el embalaje para mejorar la experiencia del usuario. Otra herramienta que ya estamos usando tanto en la maestría en diseño industrial como en la licenciatura es esta. Obtuvimos información de personas estudiando la emoción de inspiración, y esa información nos ayudó a entender cómo es que las personas están experimentando esa emoción. Y ahora el punto de partida es, voy a diseñar un objeto que la evoque a partir de estas estrategias. Entonces, aquí vemos otra manera en la que a partir del conocimiento que extraemos de las personas, buscamos diseñar una emoción. Un ejemplo que ya también relacionado aquí a la escuela de diseño es este. Lo realizaron 2 alumnas del CIDI. Y otro aspecto que también es fundamental para el diseño de experiencias ¿es relevante considerar la experiencia? Y si lo es, ¿cuál es esa experiencia que yo debo de considerar para el diseño de la experiencia? En este caso, bueno, además de ello, las alumnas estudiaron cómo es esa experiencia de asistir al ginecólogo, qué sentían las personas, cuáles eran los aspectos negativos y positivos de hacerlo. Pueden consultar la tesis aquí en la biblioteca del CIDI, pero bueno, en esta tesis en concreto también utilizaron esta herramienta, que es la herramienta para analizar el contexto. ¿Cuáles son esos factores que están implicados en el servicio de asistir al ginecólogo? Y a partir de esa información que generaron varias soluciones. En realidad es una solución integral que inicia desde el diseño de una página web. Pero en este caso me voy a enfocar ese objeto, que es una vez que las mujeres reciben una revisión ginecológica, una de las cosas que encontraron es que no eran tan conscientes de los órganos que están en la vagina, ¿no? Entonces ese era un problema, porque no podían comunicar con detalle cuáles eran esos malestares que tenían. Entonces, como estrategia de diseño se establece este objeto, se les da a las mujeres, se les indica cuáles son esos órganos, se familiarizan con él, y entonces ya cuando están hablando con la doctora, ahora sí le pueden dar más detalles que le van a servir para esa revisión. Entonces, eso tiene un impacto directo en la experiencia, porque ahora ya se está considerando y resolviendo una de las problemáticas. Bueno, ya para cerrar esta participación, ya estamos evolucionando en la práctica del diseño. Bueno, algunas veces incluso en la clase hablamos de experiencia del usuario, pero ya nos referimos más a las personas, ¿no? Y eso involucra que tenemos que pensar en otros aspectos, por ejemplo, como los sentimientos. Punto número 2, es otra forma de diseñar. Hay muchas formas de diseñar, y quizá en esta escuela de diseño tendríamos que aprender esas diferentes formas. Aquí me gustaría señalar 2 aspectos positivos de este enfoque. Primero, pues considerar si la experiencia es relevante en el proyecto que quiero diseñar. Y segundo, entonces, ¿cuál es esa experiencia? ¿Cómo voy a informar o tomar las decisiones para lograrlo? Y esto, bueno, tiene un impacto en la formación que ustedes están desarrollando. Por ejemplo, comienzan a visualizar, porque bueno, eso lo he visto en diferentes proyectos, sus proyectos muchas veces no consideran la interacción. Pero aquí ya comenzamos a ver esas etapas, cómo se relaciona la persona con el objeto, qué sucede en momentos particulares, y eso genera mejores soluciones de diseño. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora invito a Karina Cocho a que haga su presentación. Bueno, yo me uno a mis colegas a decir que me siento muy contenta de estar el día de hoy con ustedes y de poder compartir estos conocimientos entre todos y platicar acerca de ellos. Y mi tema es de clientes usuarios. En la que sigue.
¿No se deja? Ah. Ok, y se trata de pensar en que los productos, todo aquello que se diseña, ¿no? Sea comercializable. Quiere decir que cumpla necesidades reales, se pueda vender, porque si no, al final se queda en una idea en el aire, y esté centrado en lo que necesita el usuario y lo que sucede en el entorno, que vamos viendo cómo se entrelazan todos los conocimientos que hemos platicado el día de hoy. Por producto yo me refiero a objetos, aplicaciones, sistemas, servicios, ideas, personas, o sea, no está hecho a un objeto físico, ¿no? Que eso es lo importante. La que sigue. ¿Con qué enfoque lo veo? Es visto, yo lo llamo desde los 102 ojos interesados. Y es pensar que estábamos acostumbrados a pensar que había un usuario que tenía un perfil, que había que cumplir con las necesidades de ese perfil y hasta ahí llegábamos, ¿no? Pero ahora sabemos que existen muchas personas que están involucradas y afectadas por el resultado de un producto, un diseño. Y entonces aquí les pongo algunos ejemplos, se les llama los stakeholders, tenemos los usuarios, los clientes, la ciencia y tecnología, la comunidad, etcétera, y hay que ir viendo cómo para cada uno podemos ir resolviendo sus problemáticas. Aquí resaltaría, por ejemplo, para el usuario lo hace sentir bien, que es un poco de lo que hablaba Juan Carlos, el usuario entiende cómo utilizarlo, para él es seguro, resuelve sus necesidades, ¿no? Si hablamos del cliente, que es el que lo adquiere, no siempre el usuario es el cliente, esta relación precio-beneficio es adecuada para él y se convierte en algo atractivo, lo puede pagar porque quizá le gusta, pero no lo puede comprar, lo encuentra donde está, quizá donde vive no llega el producto, ¿no? Es bueno para la comunidad, beneficia a muchas personas, toma en cuenta este concepto de Equity Focus Design, ¿no? Que va más allá del género, también tiene la raza, las habilidades, edad y otros criterios, ¿no? Mejora la calidad de vida de forma significativa y armoniza, que también es algo importante en la sociedad moderna, ¿no? Y finalmente también es rentable para la empresa y nos podríamos ir siguiendo por cada uno de estos stakeholders buscando que al final, como decía Gustavo, ya estamos diseñando sistemas, ¿no? Está involucrado muchísimas variables y muchísimas personas. La que sigue. ¿De dónde partimos? Desde donde yo lo veo, es de tomar herramientas que se utilizan en el marketing, de utilizar las herramientas y métodos del user experience, de hacer esta investigación de campo de etnografía orientada al usuario y de tomar estos diferentes métodos de proceso de diseño. Ya presentaron dos, anteriormente Gustavo y Juan Carlos, y entonces una vez más vamos viendo cómo entre todos vamos armando una solución más fuerte, ¿no? Para el resultado del diseño. La que sigue. ¿Y cuál es el método, no? En lo que yo lo propongo trabajar es identificando las herramientas que existen actualmente, probándolas para encontrar entre ellas cuáles funcionan bien, cuáles se pueden mejorar, clasificándolas, porque algo que he encontrado es que para nuestros estudiantes tienen a la mano un montón de herramientas que además hoy en día están en tendencia y entonces a veces es difícil saber qué herramienta es mejor utilizar y luego hay una confusión en que varias se parecen y entonces ¿para qué sirve cada una si todas se parecen, no? Entonces encontrar una mejor manera de utilizar todo lo que tenemos con la finalidad al final es ver hacia el futuro, ¿no? Tener mejores herramientas y procesos para dar mejores soluciones en un futuro, no quedarnos en lo que se está haciendo ahora. La siguiente. ¿Qué beneficios le veo yo en la formación profesional? Para mí, la principal fortaleza de los estudiantes que egresan del CIDI es esta capacidad de crear soluciones a problemáticas complejas. Es decir, ver desde la cabeza del paraguas, tienen la capacidad de identificar todas las diferentes variables, poder interactuar con todos los tipos de áreas dentro de una empresa, poder buscar, ¿no?, la interacción de todo esto. Donde yo veo que necesitamos fortalecer es en buscar, y lo pongo como palabra realidad, es todo esto no se quede en algo teórico o en un proyecto maravilloso, sino que se pueda llevar a la realidad, sea viable, sea vendible y de verdad solucione las necesidades del usuario. Respondiendo a alguna de las preguntas que tenemos aquí, como
como tener conciencia de a quiénes beneficio, saber qué necesitan, saber diferenciar mi producto de la competencia, puesto que ya existen muchísimos productos en el mercado, saber a qué precio vender en cuanto a qué precio puede pagar o está dispuesto a pagar el cliente, pero a la vez ese precio tiene que ser negocio para la persona que lo está haciendo, ¿no? ¿En dónde se debe vender? ¿Lo debo vender solo físicamente o debo tenerlo en tienda digital o en ambos? ¿Lo debo vender solo en la Ciudad de México? ¿Lo debo vender en una zona del país? ¿Lo debo vender en qué países y por qué, no? ¿Cuándo lo debo ofrecer? Existen momentos en los que hay que sacar este producto, ¿no? Pensemos si es una época del año o un momento de una situación histórica, ¿no? Del planeta, qué está aportando a la comunidad y en qué momento ya debo revisar y actualizar este producto. Serían algunos ejemplos de realidad. La que sigue. Tratando de dar 3 ejemplos por el tiempo que tenemos, uno de ellos es saber escuchar. Henry Ford preguntó a sus usuarios qué querían y ellos contestaron que querían caballos que fueran más rápido. La realidad es que lo que ellos querían era llegar más rápido a su destino. Entonces, una parte de esta especialidad implica el saber interpretar la información que se adquiere a través de la investigación y ver qué es lo relevante y cómo aplicar ese resultado, ¿no? Porque si no, Ford hubiera hecho, pues, quizá caballos más rápidos, ¿no? El segundo ejemplo es saber facilitar la tarea del usuario. Algunos de los que estamos hoy en esta reunión crecimos con la catsup, el envase de catsup que está a la izquierda, ¿no? Y era una catsup que tratar de sacarle. La catsup era todo un problema, ¿no? Incluso yo siempre me acuerdo riendo que en mi casa alguna vez en la cocina acabó la catsup en el techo porque todo el mundo pegándole a la catsup para que saliera. A través de toda esa especialización de UX, por ejemplo, se llegó a este producto que está del lado derecho, donde la experiencia del usuario ya es satisfactoria porque logra su tarea, ¿no? Logra sacar la catsup sin mayor esfuerzo. Y por último, decisiones pertinentes en el diseño. Algo muy importante es saber tomar decisiones que de verdad cumplan las necesidades del usuario y en este caso voy a hablar de seguridad. En el caso de los coches en Europa, cuando sacan toda esta gama de versiones que uno puede comprar, el coche básico es un coche que tiene toda la seguridad. No es una opción, no es un accesorio, no es un lujo, es algo que deben tener los coches. En el caso de México, buscando vender, lo que se ha hecho, excepto Kia, que entró a México con esta idea de seguridad total, es que los coches más básicos se les sacrifica parte de la seguridad y se le... y se ofrecen cosas que son una experiencia satisfactoria en el momento, puede ser el GPS, puede ser vidrios eléctricos, etcétera, pero si se fijan en el segundo caso, que es lo que sucede en México, no se está resolviendo lo que es más importante para el usuario. Entonces hay que pensar esta información que uno adquiere, cómo interpretarla una vez más para que de verdad el resultado sea lo mejor para el usuario. Y bueno, rápidamente esta fue un poco la presentación de esta temática. Me da mucho gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias, Karina. Quédate con nosotros al final para ver si contestas algunas de las inquietudes del público. Bueno, ahora invito a Ana Paula García y Colomé a que nos dé diseño de servicios. Gracias. Ahí le paso. Bueno, me toca hablar de diseño de servicios, que es mi campo de especialidad y también la asignatura que imparto aquí en el CIDI, mejor conocida como Service Design. Prueben a imaginar que van a mapear el recorrido de una persona de inicio a fin, es decir, desde que sale de su casa hasta que regresa a su casa. Entonces tenemos la persona, el escenario. Esto, pues en realidad no es cierto, no sucede. Se vería más o menos algo así. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Que alguien puede, antes de salir de su casa, comprar algo en Amazon a través de una tableta, usar el dispositivo, usar su celular para tramitar una cita en el SAT, a lo mejor con una cara no tan alegre. Después pedir un Uber y esperar porque ya se tardan mucho más los Ubers que antes. Pero poder sincronizar el Spotify mientras esté en el Uber y al mismo tiempo recibir una llamada de Movistar que ofrece un mejor plan del que tienen. Pero bueno, pasando eso, pues dicen ya mejor posteo algo en Instagram y paso el momento. Llegar al trabajo, checar el Google Classroom, subir algunas cosas,
caminar a un café y en eso estar viendo cuántos pasos llevo en el monitor de salud porque tengo que llegar a 8,000 al día y regresar aprovechando que estoy en el café, entro a un webinar y de paso hago una transacción en el banco. Y luego tengo que ir a hacer un trámite, ni modo, pero es la única forma es hacerlo presencial, no hay de otra, entonces tengo que ir. Después vuelvo a contar mis pasos y de regreso digo, pues mejor tomo la ecobici y regreso a mi casa, así hago más pasos. Y después llego a la casa finalmente, en lo que veo una película al mismo tiempo con el multitasking que ya tenemos. Pedimos algo en Rappi y de paso veo en la Thermomix, en la comunidad de la Thermomix, que voy a cocinar al día siguiente. Entonces, la realidad de un día podría ser esto. ¿Qué hace el diseño de servicios? Pues tuve que ver con muchísimas cosas. Tuve que ver con distintos canales de comunicación, tuve que ver con plataformas, tuve que ver con protocolos y procesos, tuve que ver con esperas, tuve que ver con emociones, como comentaba la parte también de Juan Carlos, tuve que ver con plataformas digitales y tuve que ver con objetos físicos, tangibles, un poco con todo. Y esa fui yo, por ejemplo. Hay que pensar ahora, como bien decíamos, ya no somos los únicos perfiles nosotros. Tenemos muchísimos perfiles que van desde un perfil digital a un perfil autónomo, a un perfil que está adoptando cierta tecnología, a un perfil nuevo, a un perfil con experiencia. Entonces, bueno, vivimos en un mundo rodeado de productos y servicios, le llamamos productos, servicios, sistemas, sobre todo en estas nuevas especialidades, porque estaba yo pensando qué es la Thermomix, ya no puede decir uno que es una arrocera, vaporera, licuadora, pantalla, tele, ¿no? Empieza a ser un producto, servicio, sistema, precisamente por lo que me permite hacer desde antes de usarlo, porque me permite entrar a una comunidad, porque me permite extender la línea de productos que tiene, etc. Un monitor de salud, como puede ser un Fitbit, un iWatch o un Garmin, pues su promesa es voy a monitorear tu salud. Ya desde ahí estamos pensando en función de acciones y no en función de producto físico único. Y Rappi ni se diga ya de naturaleza intangible, como son los servicios, que me está prometiendo un servicio de entrega. ¿Y cómo lo cumple? A través de puntos de contacto, es decir, a través de evidencias tangibles. Sé que existe una app, sé que puedo pagar digital, sé que llega un rapitendero vestido de naranja, sé que me va a entregar ya sea el producto físico, el favor, el dinero, lo que haya pedido. Entonces, bueno, el diseño del servicio se encarga de hacer tangible lo intangible a partir del mapeo y del entendimiento de todos estos componentes que conforman un servicio, entendiendo que los productos son un resultado del proceso y que es más la suma de todos los componentes que el producto mismo. Aquí pongo un ejemplo también porque trabajamos con las metas de negocio y promesas de valor de la marca. Una promesa del Smart Fit, así lo pone, es un ecosistema de fitness que ofrece más libertad a la hora de entrenar. Y la verdad es que lo cumple en el sentido, tienes una app donde puedes hacerlo en autonomía. Las máquinas te explican cómo utilizarlas. Hay un botón de ayuda por si necesitas. Y es un poco toda la promesa que a partir de una propuesta de diseño de servicios trata de cumplir como meta de negocio y de marca. Y viéndolo en una gráfica, que es una gráfica bastante conocida, pero que la hemos ido complementando y creo que se va complementando porque el mundo también se va moviendo muy rápido, vemos que el diseño tuvo que moverse de símbolos y comunicación a un producto físico, a la parte de experiencias, a la parte de sistemas, y por eso la necesidad de que existan estas disciplinas para ir abordando estos temas que requieren más complejidad. Y es una de esos enfoques, una de esas disciplinas es el diseño de servicios. Esta definición fue lo más concisa que traté de hacerla y aún así es muy amplia, que precisamente es un enfoque holístico centrado en las personas que busca mejorar la calidad de interacción de los componentes de un servicio, que fueron los que vimos anteriormente. Toda la parte de comunicación, tecnología, procesos, personas, infraestructura. Y esto para volverlos más útiles, atractivos y sostenibles, sobre todo para las personas, pero también para la organización, que eso es algo muy importante. Y acuérdense que ya el diseño centrado en las personas, pues también es diseño centrado en el planeta, porque todas las propuestas que hagamos tienen que tener la parte sostenible. ¿Cómo lo hace? Ya lo hemos mencionado y creo que es algo que compartimos también todas estas especialidades y en sí el proceso de diseño, a partir de marcos de diseño o metodologías, como puede ser el diseño centrado en las personas y el modelo del doble diamante que me ayuda de alguna forma a gestionar este tipo de proyectos. Fundamentos importantísimos y es un ejemplo de cafetería, pero podría estar aplicado a todo, es que el diseño de servicios se mueve en el delante de las cámaras
y el detrás de las cámaras. Para que yo pueda recibir un pedido de Rappi en tiempo y forma, o por ejemplo Mercado Libre, que ahorita sacó la nueva estrategia del ahorita, o que el ahorita sacó la nueva estrategia del ahorita, está haciendo una promesa de valor que las cosas llegarán en 24 horas. ¿Qué hace el diseño de servicios? Estudia el detrás de las cámaras para que esa promesa sea cierta. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué fallas tengo detrás? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo eficientar los procesos para que realmente el cliente final reciba su producto en 24 horas? Entonces, algo que vemos ahí, pues es como hay todo un delante de las cámaras donde suceden las cosas, hay un detrás de las cámaras y también hay una afuera de las cámaras, como pueden ser las redes sociales, que son más difíciles de gestionar, pero es una realidad hoy en día. Usamos muchas herramientas o marcos de diseño compartidas, como bien decía Karina, con especialidades tipo etnografía, mercadotecnia, negocios, diseño sistémico, diseño de experiencias, user research. Entonces, es una infinidad de herramientas. El diseño de servicios no son herramientas, es saber cómo utilizarlas para los fines que necesitamos. Por ahí verán un mapa de empatía, por ahí verán una persona profile, un customer journey map, un service blueprint, que son estas herramientas que son mucho más utilizadas en la disciplina. Y este diagrama me gusta porque más o menos ubica dónde está el service design con respecto, que esa es una pregunta muy común, con respecto a otras especialidades. Si yo pongo un ejemplo de tesis que hay aquí en el CD, que es encontrar, es una tesis, ahí va, y muy bonita, que es encontrar el porqué de los retrasos en un taller automotriz de cara al cliente, pues precisamente lo que hace la tesis a nivel servicios es estudiar y tratar de identificar dónde están los retrasos. Ahora, cada retraso puede ser un punto de esos. Resulta que hay mejoras a partir de tal cual el nivel del equipo de los colaboradores. Hay retrasos a nivel sistema, la plataforma donde se cargan las órdenes. Hay retrasos a partir del recibimiento que le doy a las personas. Entonces, cada uno de esos se vuelve un proyecto que se puede volver a abrir y puede entrar, por ejemplo, un UX Research a abordar y abrir nuevamente ese proyecto hasta que llega una fase donde, si hablamos de producto digital, el User Interface lo vuelve real gráficamente o tangible para las personas. Así se ve más o menos la disciplina. Traté de hacer un collage, pero en realidad se mueve mucho a partir de diagramas, marcos de diseño, talleres colaborativos, talleres participativos, presentaciones, prototipos de servicios, que es una parte muy interesante. Y pues nada más concluyo, esta frase me gusta, siempre diseña considerando el contexto que sigue. Una silla en un cuarto, el cuarto en una casa, la casa en una cuadra, la cuadra como parte de la ciudad. Y bueno, la idea principal es poder ver esta imagen completa y luego encontrar cómo conectar los puntos. Muchas gracias. Gracias, Ana Paula. Bueno, pues ahora invitamos a Guillermo Mesa, UX UI. Hola, hola. Listo, ya me están corriendo el tiempo. Como les comentaba, bueno, vamos a platicar de UX UI, este término. Llevo UX. Y cuando digo llevo UX, generalmente surgen estas ideas, ¿no? Si buscamos en Google, nos dan estos resultados que son aplicaciones, temas digitales principalmente. Muy bonitos los colores, vaya, qué bonito es. Pero pues vengo a decirles que prácticamente es una parte de UX, pero no, este es el resultado del proceso, pero no es el proceso. ¿Y por qué surge o por qué tenemos esta ambigüedad en el término? El UX, el término, surge en un momento en donde el tema tecnológico va adquiriendo cada vez más injerencia en nuestra vida. Pensemos en las computadoras, estas grandes computadoras empezaban ya a ser parte de la vida diaria, pasan a un entorno, a unas casas, en donde ya no podíamos usar este tipo de interfaces, ¿no? Donde ya la carga cognitiva es compleja, donde hay mucha información, donde el mismo producto evoluciona, como comentaban en pláticas pasadas. Entonces, bueno, surge este término desde Don Norman, donde dice, bueno, ¿qué es experiencia de usuario? Una experiencia de usuario es todos los aspectos de la interacción con el usuario que caen en el producto o en una marca. Básicamente, cada vez que una marca interactúa con un usuario, hay experiencia. Esto es
En su momento era como, wow, oye, sí hay que pensar en experiencia de usuario. Quizá para nosotros es un poco obvio y un poco abierto, pero en ese momento era, híjole, hay que pensar en el usuario y hay que integrarlo en el proceso de diseño o en el proceso de manufactura o en el proceso de definir un producto. A partir de ahí surgen varias herramientas, como ya las hemos visto, herramientas, metodologías, que sin entrar a detalle, pues, digo, este es el punto de partida. Ahora, me es más fácil quizá explicarles el proceso de diseño o el diseño centrado en el usuario a partir de una historia. Esta es una chica, Ana, ella va a viajar a la playa y pues quiere quedarse en un cuarto o va a buscar un cuarto que rentar. Yo ya fui, ya le pregunté qué le interesa, qué es lo más importante ahí en cuanto a precio, etcétera, etcétera. Yo ya conozco a Ana. Entonces, si me voy a la experiencia de Ana, digamos, estas son las vacaciones de Ana en la playa, podríamos dividirlo en también, para que llegue Ana a esa reservación, pues va a haber un antes, tiene que pues reservar justamente el lugar en donde se va a quedar. Y además también va a haber un después, ¿no? La salida, cómo va a dejar el cuarto, va a calificar el lugar, etcétera. Dentro de esos elementos o dentro de esos grandes espacios, hay también micromomentos, que es, bueno, cuando va a reservar, cómo consulta la disponibilidad de los cuartos, el precio, la ubicación, qué más hay. Al momento de pagar, por ejemplo, cómo paga, si recibe descuentos, puntos, etcétera. Cómo le confirmamos que ya lo reservó o no, que si se agrega en su calendario. Al momento de ya hacer check-in, cómo hace ese check-in. Y bueno, diferentes momentos. Todo esto lo va a poder hacer dentro de un producto que llamemos hospedajes.com. Ahí va a poder desde hacer la reservación, va a poder hacer check-in y va a también poder dar seguimiento a su, ya sea su perfil, vaya, todo lo que tiene que ver con la reservación. Además, hospedajes.com tiene su frente en aplicación y en web, ¿no? Entonces hay momentos que viven en cada uno de estos elementos o quizá puede hacer todo en estas plataformas. Ahora, hospedajes.com también funciona gracias a, por ejemplo, el sistema de pagos, cómo se procesa, cómo se actualiza la disponibilidad de los cuartos, cómo analizamos qué información tiene. Y bueno, hospedajes.com también, Hospedajes SADCB, también tiene una organización interna que se dedica a hacer que funcionen todos esos engrandes, ¿no? Pero si regresamos, cuando les platicaba, las vacaciones en la playa es la experiencia de Ana, no es la plataforma. La plataforma es el medio en el que ocurre. Si nos llevamos toda esta información, toda esta relevancia de qué es importante para Ana, qué tiene que leer primero, qué debe encontrar, podemos empezar a ya formalizar esta plataforma, en este caso es una plataforma, qué cosas le debo mostrar primero, cuál es la arquitectura de la información que debemos mostrarle, el estado del sitio, por ejemplo, si lo está viendo en dólares o en pesos o en lo que quieran, el orden de la importancia de la información. Primero es el lugar y luego es el precio, o primero es el lugar y luego distancia, porque tiene más relación con el lugar, las fechas de disponibilidad, también si Ana viaja con amigas o no, filtros como de toda esta información, cómo le ayudo a seleccionar mejor. Y esto nos da ya una capa visual y esto simplificando el UI. Esto es la capa visual a partir de información que ya teníamos. Aquí falta agregar temas de accesibilidad, temas de cómo le informo que algo está activo o inactivo, qué es lo más importante a lo que lleguen primero, cómo le aviso de notificaciones, etcétera, el estatus del sistema. Ahora, este ejemplo es justo en una plataforma, pero podríamos hablar también de la experiencia de Ana de tomar fotos. Ana puede tomar fotos a través de su aplicación, sí. De nuevo, la plataforma es quizá el celular, pero también podría tomar fotos a través de una cámara. ¿Qué elementos de la experiencia nos vamos a traer para la configuración de los productos? Llámese digital, llámese físico, llámese servicios. ¿Y cómo va a ser la relación de Ana con este diseño? Porque recordemos que la experiencia no es el producto, pues es lo que vivimos con ese producto.
Entonces habrá diferentes momentos, diferentes personas interactuando con él, o seres, pensando en justo diseño de usuario, pero ya se habla de diseño centrado en el humano, diseño centrado en la vida, y vaya, hay un montón de metodologías, procesos, pero yo diría que el core es pensar fuera de nosotros, el pensar que el objeto vive en diferentes momentos y tiene diferentes particularidades. Y algo que me gustaría que se llevaran es, bueno, ya lo que preguntaría es por qué aprender UX, ¿no? Pasando ya de, ok, no es digital, pero es centrado en el usuario. Yo diría que primero, por lo menos en diseño industrial, ya los productos comienzan a ser cada vez más complejos. Ya no es solo el producto estático, pero cómo le da retroalimentación al usuario al momento de usarlo, diferentes tipos de usuario. De nuevo, pensemos en temas de accesibilidad, en temas de entornos. Ahí hay experiencia de usuario. Ahora, el ejemplo de la cámara, bueno, quizás muy particular, pero también pensemos igual en sistemas médicos que viven en momentos críticos, que una decisión de algo que no se entiende ya puede ser de vida o muerte, ¿no? Y además pensemos que en nuestro entorno actual, mucho del diseño, muchas veces viene de fuera, pero también hay particularidades dentro pensemos en el hospital, no es como en las películas, tenemos el IMSS, tenemos procesos que no están actualizados y que también tienen injerencia en el diseño. Listo. Y bueno, esto me lo acabo de encontrar tal cual y tiene que ver con el punto anterior. Eh, es experiencia de usuario. Tal cual dice, disculpa, bueno, algo salió mal. Eh, una vida saludable no está disponible en tu país. O sea, pensar en ya diseño contextualizado en nuestra realidad. Vale, muchas gracias. Ya soy el último. Gracias, Guillermo. Bueno, ahora tendremos una sesión de 15 minutos para que entonces nuestros panelistas intercambien opinión sobre este tema, ¿no? Experiencias. Es esta mesa de diálogo, pero este es antes. ¿Sí? Ok. Cari, ya estás acá, ¿verdad? Aquí presente. Aquí está. Entonces, bueno, tienen 15 minutos, están estas preguntas. ¿Por qué estos temas son relevantes en la formación profesional del diseño industrial? Otra pregunta es, ¿cuáles son los nuevos paradigmas a partir de estas nuevas especialidades? ¿Cómo se hace para dar continuidad en estas áreas y poderse especializar? Yo arrancaríamos más bien con estas preguntas para nuestro panel, tienen 15 minutos. Luego tendremos sesión de preguntas con el auditorio y otras que tengo por ahí. Bueno, me tocó la que no está tan difícil. ¿Por qué estos temas son relevantes en la formación? ¿Tengo que responder las tres? No, puede ser una. En la formación de un diseñador industrial. Pues porque son la actual, o sea, están pasando el día de hoy. O sea, yo pensaría, no es que son relevantes, son necesarios, son parte del diseño. Es lo que está pasando en el mundo de diseño e independientemente de la especialidad que tomen, como puede ser cerámica, mobiliario, automotriz, son marcos de diseño que nos ayudan a abordar la complejidad, de abordar nuevos retos y a pensar de forma distinta. Entonces, creo que son no relevantes, son necesarios, están sucediendo, que es lo que también me da muchísimo gusto, suceden, están sucediendo, están también tomando forma y además pues están ampliando, vivimos ya en una digitalización muy acelerada también, en un mundo que también lo sostenible ya no es tampoco relevante, ya es necesario, entonces, y en un mundo también donde las personas también nos hicimos complejas, hay muchos perfiles, entonces son necesarios, diría yo, para la carrera. Gracias. Totalmente de acuerdo. Agregaría un poco la idea de paradigma en el sentido de Thomas Kuhn, ¿no? Como estas visiones del mundo, en el caso de Thomas Kuhn lo aplica a la ciencia y son visiones que tiene una disciplina o una ciencia
sobre un aspecto, ¿no? Sobre la realidad. Incluyen teorías, incluyen hipótesis, incluyen formas de ver el mundo. El paradigma incluye todo eso, incluye hasta lenguaje, un lenguaje particular es distinto en un paradigma a otro, aunque sean de la misma disciplina. O sea, el lenguaje de la termodinámica, aunque siga siendo física, es distinto del lenguaje de la mecánica cuántica, aunque siga siendo física, ¿no? O sea, son formas distintas de entender el mundo. Y hay cambios de paradigmas. En el caso del diseño también hay cambios de paradigmas. O sea, no solo en estas disciplinas, sino en el caso de las disciplinas del diseño. Y estos cambios de paradigma, según Thomas Kuhn, implican siempre una batalla, ¿no? Entre quienes sostienen el viejo paradigma y se niegan a cambiar. Podríamos pensar el viejo paradigma sería ese diseño de la segunda revolución industrial. O sea, la primera revolución industrial es en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, ¿no? Esta industrialización brutal en Inglaterra, ¿no? Los cuentos de Dickens, Carlos Marx, señalando esta pobreza, etcétera, ¿no? Esa sería la primera revolución industrial y donde inicia el diseño industrial. La segunda revolución industrial es Henry Ford y la producción de los automóviles y lo que sucede en el siglo XX, hace 100 años, ¿no? Los electrodomésticos, además de los coches, los electrodomésticos, ¿no? Y todos estos productos. Después, la tercera revolución industrial se vuelve la cuestión de la computación, ¿no? Un poco lo que se veía también en la sesión anterior de cómo se pasa de lo físico a lo digital. Y la cuarta revolución industrial, que es esta, donde implica ya esta cuestión de sistemas, donde implica la inteligencia artificial, donde implica las experiencias de usuario y cómo afectan a todo el planeta, como decían, como señalaba Guillermo, no solo el diseño para el humano, sino también diseño para el propio planeta. Entonces, ese es lo que está sucediendo ahorita en el mundo y lo que significa es que el diseño industrial tiene que cambiar. No puede seguir pensando en el diseño de la segunda revolución industrial de hace 100 años, que se limitaba a hacer electrodomésticos y cochecitos. Digo, con todo el respeto, pues, ¿no? Pero vamos, el mundo cambió, el diseño cambia. Es relevante porque, como dice Ana Pau, es lo que está sucediendo hoy, ahorita. Y en este país, en este mismo lugar, nos está pasando esto. Entonces, por eso creo que es importante el cambio de paradigma y la relevancia de estos temas. ¿Y cómo se va a hacer? Pues en eso, como se está haciendo con los talleres que ofrecen Juan Carlos, Guillermo, Karina, Ana Pau, ¿no? Ahí se está viendo cómo el propio CIDI puede cambiar y entrar en esta dinámica. Bueno, es lo que yo... Y antes de pasar el micrófono para allá, nada más para dar, es una pregunta muy común, ¿cómo le doy continuidad o cómo puedo especializarme en esto? Pues se les llama nuevas especialidades precisamente porque hay que especializarse. Algo que hacemos aquí realmente con las optativas, la mayoría de las nuestras son optativas, aunque muchas de las metodologías las empezamos a manejar en el taller de diseño, es para que sepan que existe y que es parte complementaria del diseño y parte fundamental, pero la verdad yo les diría hay que estudiar. O sea, uno es hay que estudiar y el aprendizaje es completamente continuo, constante y perenne. O sea, el hecho de la curiosidad como esta habilidad de estar siempre buscando, meterse a las comunidades que hablan de esto, comprar libros, hay libros increíbles que hablan de esto. Ahorita tipo un Medium o estas plataformas donde puedo leer artículos de manera muy rápida e informarme, buscar algún posgrado, buscar alguna especialidad, diplomados. Entonces, eso les diría, estudiar, hablar, ir a las cosas. No saben cómo me han pasado cosas buenas de que me lanzo y voy a un evento. Bueno, el COVID nos detuvo un poco, pero de ir a un evento y platicar con alguien y de ahí salió y conociste y el proyecto. Entonces, creo que eso es fundamental, ponernos a hablar y acercarse a las personas que se dedican a esto y estudiar constantemente. Gracias. No sé si quieren hablar del otro lado. Creo que ya tenemos respuesta de las 3 preguntas. Pero bueno, a ver, la número 1, a mí me gustaría mencionar algo. En muchas escuelas de diseño, entre ellas el CIDI, el proceso de diseño está orientado al objeto. Y eso es algo que quizá ustedes no son conscientes, pero cuando les dicen, piensen en cómo se va a producir, piensen en los materiales,
básicamente sabemos diseñar esto, pero no sabemos diseñar la experiencia o no sabemos diseñar los servicios o no pensamos en el sistema. Entonces, estas estrategias, pues justo les ayudan o nos ayudan a todos y todas a pensar otra forma de diseñar, a establecer nuevas herramientas, nuevos procesos, y a partir de ello, pues quizá ustedes pueden ser mejores diseñadores o diseñadoras, que esa tendría que ser una meta, al menos de esta escuela, proveer varias formas de diseñar para que ustedes potencialmente puedan elegir la más adecuada. Por ejemplo, en mi caso también doy diseño para la innovación social, y hay otra aproximación en donde ustedes, además de esto, porque potencialmente aquí hablamos de tareas de diseño predefinidas, es decir, nosotros les decimos qué diseñar, pero es muy diferente a que ustedes comiencen a tomar las decisiones con respecto a lo que quieren crear. Y eso también, para eso también hay aproximaciones particulares, básicamente. Ok, digo, ya nada más sumando para estos temas, porque es relevante, yo creo que porque ya lo hacemos. Orgánicamente, todos los productos que están diseñando van a tener una experiencia. Como en un slide pusieron, todos los productos generan experiencia, no siempre está planeado. Pensemos en un mueble que diseñaron, ese mueble, ¿cómo me va a llegar? Si tengo que estar o sea, si lo vi en una plataforma o fui a donde se compra, ¿qué es lo que vi? ¿Cómo me va a llegar? ¿Qué va a pasar cuando se descomponga? Si yo lo tuve que armar, todas son experiencias que están dentro y son responsabilidad del diseñador, pensarlas o integrarlas en su proceso. Por eso digo, vaya, es algo que ya hacemos, todos estos elementos que se han platicado. Los nuevos paradigmas creo que exactamente tiene que ver con la segunda, cómo facilitamos el proceso de diseño que ya traen para aprender, para que no sea más como una esponja y estén abiertos a todos estos modelos que, de nuevo, son nuevos y quién sabe qué venga después. Si hablamos, y no quiero meterme en temas de inteligencia artificial, cosas así, pero hay cosas nuevas que tampoco sabemos cómo va a ser el modelo de trabajo, pero necesitamos estar preparados, la educación debería ser en ese sentido. Y no sé, Karina, no sé si estás ahí. Sí, aquí estoy. ¿Ahí me escuchan? Listo, Cari, sí. Ok, yo quisiera entrarle un poquito a la segunda pregunta de los nuevos paradigmas. Yo donde creo que está el cuestionamiento también es saber mirar en dos sentidos. En un sentido, estamos creando objetos cada vez más inteligentes, que están más estudiados, que son capaces de tomar en cuenta a mayor cantidad de factores, ¿no? O sea, tanto personas, el planeta, etcétera. Pero a la vez el resultado también está haciendo que estamos dañando el planeta, ¿no? Y al final nosotros dependemos para estar vivos de que el planeta esté bien. Entonces yo siento que la necesidad es tener la capacidad de voltear hacia los dos lados y ver que una parte es volver a nuestras raíces, que sería lo más natural y lo más en contacto con la naturaleza, y a la vez aprovechar todas estas nuevas especialidades y toda la inteligencia artificial y todos los procesos, etcétera, para tener una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Cómo lograrlo? Pues sí, a través, creo, de cuestionarse, y cada vez que uno está avanzando en una investigación o en la propuesta de un producto, ¿no? Pensar cómo está respondiendo hacia los dos lados. En los otros dos puntos, pues creo que lo han dejado muy claro, así que yo ahí ya no digo nada. Muchas gracias. Gracias, Cari. Bueno, yo tengo una pregunta más y es, ¿cómo se vincula la atención que que debemos de tener en estos ejercicios hacia el género y la sostenibilidad, pensando en que son dos de los pilares importantes por los que está trabajando la facultad? Es decir, cómo el diseño, ¿no? El UX, UI, cómo va atendiendo estas dinámicas. No, bueno, a ver, y son temas, sí entiendo, pilares, porque muchas veces no se integraba o no se pensaba en estos temas. Si pensamos en data cuantitativa se analiza a partir de, y voy a decir, hombre blanco, vaya, hay muchas situaciones que pues era el macro, ¿no? Es donde se supone que ahí estaban los principales usuarios. Pero cuando hablamos de temas de sostenibilidad, accesibilidad, género, de nuevo, situación del país, un montón de cosas, o sea, sí las tendríamos que estar, pues ya es necesario considerarlas porque
nos dan nuevas experiencias y es una responsabilidad que tenemos como diseñadores. Nos dan nuevas complejidades también, pero ahí está creo que la innovación, visibilizar primero los problemas. Mucho de esto, de estas nuevas prácticas el enfoque es a visibilizar o a detectar estas problemáticas antes de diseñar. Entonces creo que ahí está la oportunidad de estas nuevas propuestas. Bueno, a mí me gustaría mencionar dos cosas. Justo, por ejemplo, en el posgrado, ya estamos buscando la relación con el CIEG, que es el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Y ya hay una materia de diseño y género que quizá, si están interesadas en el tema, pues podrían cursarla directamente allá. Eso es una acción que ya se realizó. Punto número 2, hay varios ejercicios de diseño, por ejemplo, la tesis que mencioné de Nina y Cintia, en donde hablan de la revisión de la experiencia ginecológica. Y por aquí, no sé si está Jimena y también Sofía, ellas justo están rediseñando, quieren realizar un proyecto para revisar cómo es la experiencia para abordar un problema de limpieza de la copa menstrual. Entonces, todos esos proyectos surgen también a partir de realidades que habían sido ignoradas y que si nosotros las promovemos, pues ya podemos comenzar a tener presente la dimensión de género. Eso por un lado. Ahora, con respecto al tema de sostenibilidad, bueno, sí están todas estas tendencias de diseño para los seres vivos, diseño para el planeta. Pero desde el punto de vista de la experiencia, un aspecto muy básico es que la realidad la entendemos como seres humanos. Y entonces cuando alguien dice, voy a diseñar la experiencia del perrito. Bueno, pues yo no sé cómo es la experiencia del perrito porque entiendo la realidad a partir del cuerpo, del pensamiento del ser humano. Entonces, bajo esa perspectiva, pues sí tenemos que visualizar que todas las soluciones o las alternativas van a ser de la lógica humana y ahí es donde tendríamos que cuestionar, por ejemplo, el modelo capitalista, ¿no? Si un servicio es muy exitoso, pues estimula el consumo y entonces, pues estamos atentando en contra de todo el sistema que existe. Gracias. Gracias. Retomando un poco algo que dijo el mismo Juan Carlos hace rato, ¿no? Esta idea del diseño orientado al objeto, que creer que diseñas un objeto, diseñas una cosa, una silla, un artefacto, lo que sea, ¿no? En ese sentido, ¿no? Diseñas un algo. O el diseño orientado al humano, donde más allá del objeto o de que haya un nuevo objeto, te preocupas por la experiencia del ser humano, te preocupas por su día a día, por su trayectoria cotidiana, etcétera. Y ahí es donde pueden entrar justo dentro del diseño todas estas temáticas. Porque cuando estudias la experiencia de la persona, te das cuenta que la experiencia del ser humano hombre y del ser humano mujer es distinta. Y que la experiencia de usar un transporte público es diferente. Pero solo lo ves si como diseñador te enfocas en la experiencia. Si te enfocas solamente en el objeto trolebús o en el objeto metrobús, pues no te importa un carajo eso. Te importa que el metrobús tenga bien la suspensión o la lámina o lo que sea. Te importa su producción, su función, su ergonomía, pero no te importa la experiencia de ese ser humano, mujer, que va a ser distinto, por supuesto, de un ser humano hombre. Entonces, solo una comprensión del diseño desde estos nuevos paradigmas es que abre la pauta para eso. Y entonces si hablas de servicios, si hablas de experiencias distintas para los distintos seres humanos. Pues muy breve, yo más bien desde mi punto de vista creo que lo vería como no existe un diseño para la sostenibilidad y un diseño para el género. Creo que tiene que estar, como bien decía Guillermo, son dos líneas transversales que tienen que estar en cualquier diseño, en realidad. Entonces, lo abordaría del lado de la inclusión, o sea, la inclusión puede abarcar género, pero puede abarcar otro tipo de discapacidades, pero puede abarcar una infinidad de cosas. Entonces, ya cualquier cosa a partir del inicio de un reto tiene que tener la parte de inclusión y la parte sostenible, entendido principalmente como este impacto social, económico, ambiental que podemos tener sobre la vida y la parte social, obviamente, sobre las personas.
Solo agregando, pensando que diseño es un proceso y no el resultado, si empezamos a detectar que lo que estamos haciendo tiene un impacto, ya sea en sostenibilidad, en social, en género, también la decisión de no hacer algo es una decisión de diseño y es parte del proceso de diseño. Gracias. Cari. Yo lo tomaría también justo como la primera pregunta que nos hiciste de por qué estos temas son relevantes en la formación, es porque al final creo que todo lo que hemos presentado el día de hoy seríamos como la conciencia o los 102 ojos que yo decía al presentar, ¿no? De quiénes somos como seres humanos, quiénes somos como entorno. Entonces, a través de estas herramientas y estos ejercicios, sí aportamos a visibilizar lo que yo llamo el Equity Focus Design, ¿no? Que me gusta utilizar ese término, en el cual hablan justo de no centrarnos nada más en la parte de género, sino ver toda la diversidad de actores que existen y cada uno cómo tiene necesidades importantes, ¿no? Y justo esto que decía Juan Carlos en la parte donde si un producto es exitoso, entonces se vende más y se le invierte más, precisamente es la necesidad de que estos productos a futuro no resuelvan la necesidad de solo una persona, sino tengan esta capacidad de personalizarse o adaptarse a diferentes grupos al mismo tiempo, ¿no? Para, digamos, aprovechar los recursos. La sostenibilidad, exactamente lo mismo, ¿no? Ningún proyecto el día de hoy puede distanciarse de las necesidades sociales y de la sostenibilidad. Gracias. Bueno, ahora vamos a leer algunas preguntas de nuestro público en Facebook. Dice Andrea Ruiz, yo creo que estos enfoques de diseño nos ayudan a aportar valor, no solo monetario, a nuestras vidas. Como profesionistas nos enfrentamos a realidades donde nuestro talento es valioso cuando somos capaces de aportar este tipo de ventajas. Gracias, Andrea. Y luego está Edgar, que dice, hola, me gustaría saber qué opinión tienen en el desarrollo de UX en un proyecto en la etapa en donde se desarrollan personas, ya que arquetipos funcionan para una gama más amplia de usuarios y que no están ficticios y las necesidades, deseos y problemas a resolver son más efectivas a base de desarrollar arquetipos. No lo entendí. No sé si tiene que ver con la diferencia entre arquetipos y personas. Bueno, siento que va por ahí. Pensemos en arquetipos como pensemos, arquetipos actitudinales. Estamos generalmente cuando decimos, una persona, nuestro producto va para una persona adulta de 50 años, nivel socioeconómico A, C, D. Lo que habla arquetipos es las similitudes que tienen a nivel actitudinal, o sea, cómo actúan de frente a un producto, a un servicio, a un algo. Entonces puede ser que una persona de 50 años con un joven de 15 años tiene similitudes en su arquetipo. Ahora, las personas son estas personas ficticias, que personas o sea, lo usan en inglés user personas, pero bueno, son personas, es esta herramienta que nos permite trabajar con un personaje ficticio, trayendo la investigación de los usuarios, no olvidando a estas personas que nos dijeron, Ana, que va a sus vacaciones, que le importa lo del precio, o sea, todas estas cuestiones ya más actitudinales y granulares. Ahora, la pregunta de qué pensamos de UX, no sé si tiene que ver con que se menciona en Service, se menciona en UX, o sea, en general es una herramienta que nos permite integrar a los usuarios en el proceso de diseño. Son herramientas diferentes, así como está el Blueprint y estas cosas, pero bueno. Sí, yo solamente me gustaría mencionar dos cosas. Primero, cuando algunos diseñadores usan personas, uno de los detalles es que deben de crearse, como dijo Guillermo, del conocimiento con las personas, porque luego generan estas ideas de quién sabe dónde las sacan y dicen, esta es mi persona. Y eso pues no es efectivo. Hay un proceso particular para hacerlo. Entonces ese es un aspecto muy importante. Y justo como herramienta nos ayuda a contrastar un poco la realidad, lo que yo pienso como diseñador versus lo que identifique. Y eso me puede ayudar a generar una decisión, tomar decisiones para realizar proyectos que realmente estén enfocados a esas personas.
pregunta. O sea, pero para que no se alargue. Ah, ok. Me toca la segunda parte. No, me toca así. ¿Qué métodos usan? ¿Qué métodos usan y son importantes en el desarrollo de proyectos? Y pueden dar una guía. Mejor que se venga a tomar clases así. Ustedes. Bueno, no sé, efectivamente hay infinidad de métodos y hay un sitio Toolbox of Toolbox, donde hay muchísimos métodos. Más bien depende de cada situación particular, depende de muchas cosas, ¿no? Sí. Bueno, la última pregunta que yo tengo la gran duda, ¿no? Yo no soy diseñadora industrial, ustedes lo saben, pero mi duda es cómo comunicar este servicio, cómo le dices al otro, al empresario o al usuario que necesita un especialista de UX, que podemos ayudarle a resolver toda este mundo sistémico, ¿no? ¿Cómo lo vendemos como diseñadores industriales? ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál sería nuestra carta de presentación? Algo que tenemos buenísimo como diseñadoras y diseñadores industriales es la capacidad de visualizar. Creo que esa es una de las armas más poderosas que tenemos. Y respondiendo a eso, es que podemos seguir un proceso lógico, sistémico y visual que hable el mismo idioma de la persona cliente o a quien nos vayamos a referir y que se vuelva una herramienta de conversación tan fácil, visible e identificable para que diga sí. Eso diría. Ese es un tema de diseño justamente, ¿no? Diseñas esa Pero presentación. sí, la comunicación se ha vuelto una de las cosas esenciales y más importantes hoy en día. O sea, entre personas, lo sabemos, pero incluso para comunicar el valor y el poder decir a través de este marco de diseño o a través de este diagrama, identifico a lo mejor tus problemáticas, tus puntos fuertes y tus oportunidades y yo puedo ayudarte de esta forma. Entonces, sí es crear un poco la historia y que la persona pueda ver en dónde me mete, porque es un punto muy valioso que estas disciplinas aún, hay un término ahí de evangelizar, pero aún están siendo entendidas por la misma gente que los contrata. Entonces, parte de la labor muy importante es comunicar el valor que podemos aportar. Sí, entonces, crear esa narrativa, usar ejemplos, aquí se han usado ejemplos, cada quien de fulanito o tal artículo, etcétera, ¿no? Y esto te permite crear esa narrativa. Yo rapidísimo, porque sí es muy particular en mi caso, lo comento con mis equipos, estamos hablando ya de, sí, diseño, pero también estamos en un negocio, tenemos que hablar el lenguaje de negocio. Si, por ejemplo, si hablamos con áreas de jurídico, lo que dicen es, bueno, esta es una potencial demanda o X cantidad de potenciales demandas y esta es la cantidad de dinero. También las decisiones de diseño tienen un impacto a nivel negocio y hay que hablar ese lenguaje. Lo podemos probar, por ejemplo, otra vez en en ergonomía visual, cantidad de tiempo que le va a pasar un usuario con tu producto, cuántas contrataciones, y eso es el lenguaje del negocio. Algo que me gusta igual decirles, sí hay muchas empresas que se están evangelizando en el proceso de diseño y nos toca ese papel, pero también hay empresas en donde diseño ya está en lo digo así, la mesa de la gente grande, donde ya se habla de negocios, se toman decisiones y tenemos que llegar con esos datos para justificar nuestras decisiones de diseño. Porque algo es verde, porque es azul, ya no puede ser porque me gustó. Tiene que haber un trasfondo y un entendimiento de los usuarios y de todos estos parámetros que se han comentado. Muy bien, ahora abrimos la sesión de preguntas de nuestro público. ¿Quién tiene alguna pregunta? Acuérdense que va a valer puntos en las clases. A ver. Estaba viendo que hay diseñadores que están trabajando ahorita en Bancomer. Mi pregunta es, ¿en qué área se trabaja en Bancomer como diseñador? Ah, ok.
Sí, pero que te... Vale, creo que no pusieron atención a la presentación. Específicamente, o sea, diseño, ¿dónde está? A nivel sistémico se habla de Customer Experience, por ejemplo, donde se hace toda la comunicación de la empresa. Llevamos un área de UX, donde es tanto aplicación móvil, pero también componentes o servicios dentro de las sucursales. Dentro del área de UX hay personas que manejan contenidos, personas que hacen lo visual, personas de servicios, y vaya, o sea, depende cada empresa, o sea, estoy hablando desde mi trinchera. Habrá unas, si buscan hay algo de madurez de InVision. Bueno, básicamente mapearon qué tan madura es una empresa según qué tan integrado tiene diseño. Entonces hablas de, ya tienen un diseñador, entonces ya hacen diseño, o tienen todo un equipo haciendo diseño, o diseño ya forma parte de su ADN para tomar decisiones. Ya es diferentes etapas. Por eso también vemos mucho UX, o sea, no tienes que ser visual, bueno, no tienes que ser diseñador gráfico para hacer UX, hay temas de contenido, temas de arquitectura, temas de experiencia de usuario, temas de sistemas, o sea, hay muchas cosas. No sé si responde la pregunta. ¿Y qué cuánto te pagan? No, no es cierto. ¿Quién más tiene dudas por acá? Todo, pregunten ahora, todo. ¿No? A ver. Yo he visto como varios cursos brindados por Google, por Ironhack, que van a UX, UI. ¿Y qué tan buenos los ven? No sé si los han cursado. Digo, es como un paso inicial para empezar en esta experiencia de usuario. Uno diseñador que está haciendo un mundo nuevo, y se recomiendan otros. Y si ya, por ejemplo, yo estoy a punto de titularme, gracias a Dios. Después de eso, ¿qué seguiría para poder entrarse en ese mundo? O sea, creo que es algo que está muy en incertidumbre para mí. No sé si hay gente que lo comparte, pero pues, esa es como mi duda. Gracias. Ahorita. Sí hay muchos, la mayoría, ahorita como les estaba diciendo, estamos haciendo un database ya de alrededor de 80 egresados de aquí y estamos también indagando, ¿no? Que es una parte muy importante en cómo llegaron a. La mayoría sí toma cursos tipo Ironhack, hay ya hay un montón ya de cursos y diplomados, está por ejemplo laboratoria para mujeres, entonces es tipo un Ironhack, son cursos de preparación, entonces eso definitivamente cuenta. Creo que todavía es un mundo que tiene que abrir más puertas para nuevos, o sea, más trainees, más becarios, todo. BBVA tiene un muy buen programa de becarios y trainees. Ya están empezando a abrirlo en otros corporativos. Entonces, sí te diría que la preparación individual en este tipo de, ¿no? Interaction Design Foundation tiene un montón de cursos muy buenos. Udemy, Coursera, o sea, la verdad es que ya hay una gran cantidad de diplomados al respecto. Un punto muy importante es empezar a generar un buen portafolio. Entonces, inscríbanse a concursos, aunque hayan caducado, tómenlo como este reto para decir, voy a hacer este concurso para mi portafolio de diseño, en donde realmente puedan demostrar las habilidades más allá de un producto final, en realidad es como la forma de abordar el proyecto, ciertas habilidades que tienes en cuanto a procesos, definición de usuario, muchas de las herramientas que hemos visto ahorita. Y como y como decía, pues ir a cosas, o sea, ir a conferencias. De verdad, el networking sigue siendo relativamente un mundo pequeño, aunque es grande, pero el asistir a los eventos, inscríbanse a Eventbrite. Eventbrite tiene, ¿no? Si le pone uno webinars UX y eventos UX, y UX es un mundo por el que siento yo en mi experiencia personal es el más conocido para entrar, o sea, a través de Product Design o UX, y muchas veces de ahí los mismos corporativos empiezan a entender tu perfil y a lo mejor pasas más, como decía Guillermo, a un content, a un strategy, a un service. El service también pues se va haciendo, o muchos de los perfiles se van haciendo con la experiencia y también con el entendimiento de tu perfil. Pero bueno, tiene que ver también algún posgrado. Creo que los posgrados ayudan muchísimo. Si tienen la oportunidad del posgrado en estas especialidades, pues también abre todo un mundo y empiezas a conocer más gente al respecto.
Pues, o sea, yo nada más, o sea, específicamente si buscas cuáles plataformas, me llevaría mucho esto de sí hacer un portafolio, pero mucho cuidado con estos cursos que es de en 2 horas te vuelves UX, te vuelves, ajá, ya hacemos tu portafolio, porque sí hay ahorita mucha demanda, específicamente para empresas en donde pues ya necesitamos digitalizarnos, contrato en UX, pero si queremos llevarlo ya a un cambio organizacional, ya hablamos de servicios, ya hablamos de sistemas, ya hablamos de cosas que deben pasar por detrás de ese rol. Lo que sería importante es que en esos cursos lo vayas entendiendo. Y como dice, o sea, puedes tomar un curso de lo básico, de introducción de Google, es bueno, pero también está el Interaction Design Foundation, que tiene ya profundidad, nivel principiante, avanzado, experto, y vaya, hay mucha información allá afuera. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, con esta parte que platicaste como de que se diseña como el en cámara y en el detrás de cámara, o sea, dentro de todas estas cosas que se van contemplando, también se empieza como a facilitar la labor de los productores o algo así, o sea, igual se contemplan como estas herramientas para de que, ok, le dices al usuario que va a llegar como más rápido, pero qué tantas cosas se le aportan a la persona que tiene que llevar eso rápido. O sea, eso cómo está. Más que nada, incluso lo pregunto incluso en las partes de las fábricas. O sea, porque creo que en esta parte como de repartir y todo, sí se está como trabajando un poco más, pero igual como también se pueden meter allá en los objetos en las fábricas y cómo lo trabajan ahí y así. 100%. De hecho, el diseño de servicios, muchas de sus raíces nace para el detrás de las cámaras. O sea, en realidad nace del detrás de las cámaras porque el detrás de las cámaras garantiza el buen delante de las cámaras, ¿no? Entonces, muchísimos de los proyectos, sobre todo, recaen, inicias como si fuera una pirámide en la experiencia de usuario, o sea, ¿dónde está sufriendo? Pero siempre si el usuario o el cliente final sufre, es porque abajo, detrás de las cámaras, algo está pasando. Entonces, en efecto, pues muchas de las herramientas o soluciones finales o protocolos recaen en una solución que tú como cliente final nunca verás o no te darás cuenta, puede ser, y es simplemente para el detrás de las cámaras, para que, y hay proyectos de reconocimiento y satisfacción de las personas, ¿no? Puede ser que uno de los hallazgos que yo encuentre es que las personas no se sienten reconocidas o que tienen un turno de horario muy saturado y que hacen multitasking y que hacen de todo, sucede muchísimo y entonces la solución recae, ojalá recayera siempre también, porque muchas veces desafortunadamente las empresas es como venta, venta y compra y que el usuario de allá afuera esté feliz, pero las que logran entender que el detrás de las cámaras tiene que estar bien para poder hacerlo, pues es cuando realmente la propuesta funciona. Entonces, ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, pues vamos perfilando ya la conclusión de este foro. Bueno, si ya saben, si tienen dudas y preguntas sobre el foro, este foro que se está llevando a cabo, bueno, pues entonces hay que contactar a la coordinación de investigación que está a cargo de Miguel de Paz, aquí presente, y a quien le agradecemos esta coordinación. El correo es coordinación.investigación@cidi.unam.mx. Quiero agradecer a cada uno de los panelistas, a ustedes por su asistencia. Esta charla queda ahora, que se transmitió en Facebook, queda ahí en Facebook, en tanto hagamos unos ajustes de edición y después se llevará al canal de YouTube del CIDI. Muchas gracias a todas y todos. Un anuncio rápido. Estos foros están creados para darles continuidad con otros foros en el futuro, en este mismo año. O sea, sobre estas mismas temáticas se van a estar hablando a lo largo del año, tanto el de inteligencia artificial como el de UX, ¿no? Entonces, bueno, les invitamos a que estén participando con nosotros. En breve tendrán pues esa información por parte de comunicación, pero sí las esperamos a todos aquí en estos foros. Gracias.